El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Jesús se retiró a una montaña para orar y pasó toda la noche en oración con Dios. Cuando se hizo de día, llamó a sus discípulos y eligió a 12 de ellos, a los que dio el nombre de apóstoles. Al bajar con estos, se detuvo en una llanura. Estaban allí muchos de sus discípulos y una gran muchedumbre que había llegado de toda Judea, de Jerusalén, de la región costera de Tiro y Sidón. Entonces Jesús, fijando la mirada en sus discípulos, les dijo: «Felices ustedes los pobres, porque el reino de Dios les pertenece. Felices ustedes los que ahora tienen hambre, porque serán saciados. Felices ustedes los que lloran, porque reirán. Felices ustedes cuando los hombres los odian, los excluyan, los insulten y proscriban el nombre de ustedes, considerándolos infames a causa del Hijo del Hombre. Alégrense y llénense de gozo, porque ese día la recompensa de ustedes será grande en el cielo. De la misma manera, los padres de ellos trataban a los profetas. Pero ay de ustedes los ricos, porque ya tienen su consuelo. Ay de ustedes los que gozan y están satisfechos, porque tendrán hambre. Ay de ustedes los que ahora ríen, porque conocerán la aflicción y las lágrimas. Ay de ustedes cuando todos los elogien. De la misma manera los padres de ellos trataban a los falsos profetas». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos en este texto tomado del capítulo 6 del Evangelio de Lucas varios elementos sobre los que me gustaría tal vez detenerme un poquito. El primero es esta costumbre, entre comillas, de Jesús. Siempre cuando va a suceder algo importante o va a realizar algo importante, el Señor se retira a orar. Y aquí se retira a orar a una montaña y pasó toda la noche en oración con Dios. ¿Y qué pasó después? Eligió a los apóstoles. El Señor, antes de elegir a los apóstoles, se retiró una noche entera a orar con Dios. Esta es una constante, la vamos a ver muchas veces. No solo en el Evangelio de Lucas, también en el Evangelio de Mateo y de Marcos se menciona muchas veces esta actitud o esta costumbre, por decirlo de alguna manera, de Jesús, que antes de los acontecimientos importantes se retira a orar. Y la elección de los 12 es un acontecimiento muy importante porque está eligiendo a los que van a ser sus más estrechos colaboradores, aquellos en quienes luego depositará la Iglesia. Él depositará la Iglesia en manos de los apóstoles y le dará la misión de ir y anunciar la buena noticia. El colegio de los apóstoles, a lo largo de la historia de la Iglesia, continúa en el colegio de los obispos. Los obispos son sucesores de los apóstoles. Por eso es que una nota característica de la Iglesia es la ininterrumpida sucesión apostólica, donde todos los obispos
como colegio, son sucesores de los apóstoles. Esto no significa que un obispo determinado es sucesor de un apóstol determinado, salvo el caso del Papa, que es el sucesor de Pedro, o el patriarca de Constantinopla, que es el sucesor de Andrés. Pero en general no hay así un obispo que sea el sucesor de un apóstol determinado. Es el colegio de los obispos, es sucesor del colegio de los apóstoles. Porque continúan en la iglesia la obra de los apóstoles. ¿Cuál era la obra de los apóstoles? ¿Cuál era la misión que Jesús le confió a los apóstoles? Anunciar el Evangelio y conservar la integridad de la fe. Y luego Jesús está en una llanura y tiene lugar este famoso discurso de la llanura, que es paralelo al discurso de la montaña que nosotros leemos en el Evangelio de Mateo. Y este discurso está compuesto por 4 macarismos y 4 diatribas. Los macarismos son las bienaventuranzas, felices, por la palabra griega macaroi, que quiere decir felices. Felices ustedes, los pobres, felices los que tienen hambre, felices los que lloran, felices los que sean odiados e insultados por causa del Hijo del Hombre. Es decir, como pasa con el discurso de las bienaventuranzas en el Evangelio de Mateo, Jesús da una vuelta de campana a la lógica del hombre y propone que hay felicidad en todas esas cosas en las cuales los hombres habitualmente encontramos tristeza. Pero ¿por qué se da esto? Esto no sucede porque los cristianos seamos masoquistas o porque estemos llamados a ser masoquistas, a disfrutar el sufrimiento, sino porque nuestra mirada, nuestra visión, tiene que estar puesta en otro lado, no en las cosas del mundo, en las cosas de la tierra. Nuestra mirada tiene que estar puesta en las realidades eternas. Entonces somos felices en medio de las tribulaciones de este mundo, se llame pobreza, se llame hambre, se llame dolor, se llame tristeza, se llame angustia, se llame como quieras, porque sabemos que si todo eso lo vivimos en Cristo, por amor a Cristo y en nombre de Cristo, todo eso va a tener una recompensa en la vida eterna. Y el Señor nos va a dar la recompensa en la eternidad. Por otro lado, las 4 maldiciones o diatribas. Pobres de ustedes los que ahora están satisfechos, pobres de ustedes los que ríen, pobres de ustedes a los que aparentemente todo les va bien. Porque cuando llegue el momento final, cuando llegue el balance de sus vidas, cuando se presenten en el juicio ante Dios, las cosas no van a ser tan lindas como ustedes piensan. ¿Pero por qué? Porque está mal pasarla bien, vivir bien, está mal disfrutar de la vida, está mal tener bienes. No, no está mal. El Señor en ningún momento dice que esté mal tener bienes. El problema con los bienes temporales, el problema con el vivir bien o el disfrutar de la vida, no está en la vida en sí o en el disfrutar de la vida. El problema está en que pongas tu corazón, tu empeño, toda tu preocupación en esas cosas. No está mal que tengas bienes, pero ¿es esa tu primera preocupación en la vida? ¿Es esa tu única preocupación en la vida? ¿No te preocupás, no tenés en cuenta que en tu vida hay otras realidades que tienen que llevarte a Dios? Si los bienes son un obstáculo para ir a Dios, entonces los bienes son el enemigo. Si el disfrutar la vida es un obstáculo para llevarte a Dios, entonces está mal que disfrutes.
siempre y cuando pongas el disfrutar por encima de Dios, siempre y cuando pongas los bienes por encima de Dios. Ahí está el problema. El problema no está en las cosas materiales en sí. El problema no está en un rico plato de comida. El problema no está en que disfrutes escuchando una buena pieza musical u otra cosa. El problema está en que tu corazón esté exclusivamente para eso. Ahí está el problema. Cuando parece que no existiera nada, cuando perdemos de vista las realidades eternas, cuando nos olvidamos que somos hijos de Dios, cuando nos olvidamos que por encima de todo lo demás está Dios, cuando nos olvidamos del primer mandamiento, amar a Dios por sobre todas las cosas, y nos olvidamos, y peor todavía, nos olvidamos del segundo, amar a tu prójimo como a ti mismo, por amor a Dios. Ahí está el punto, ahí está el problema. Y ahí es donde nos encontramos con estos macarismos y diatribas, con estas bienaventuranzas y maldiciones y advertencias que el Señor nos hace. Estemos advertidos, estemos atentos, porque las realidades del mundo, las realidades de la vida, no se terminan acá en lo efímero de las cosas materiales, sino que estamos llamados a mucho más. Estamos llamados a ser hijos de Dios, estamos llamados a ser ciudadanos del cielo y estamos llamados a poner a Dios por encima de todo lo demás, a amarlo a Él por sobre todas las cosas y amar al prójimo como a nosotros mismos. Alabado sea Jesucristo.